Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos han acompañado a través de todas estas semanas, tanto en México como en Estados Unidos, por sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio en donde la oposición, con datos reales, demuestra que, por supuesto, sí hay otra forma de entender la política. Mientras la señora Brugada usa de manera ilegal las instalaciones del Senado de la República para hacer uno de sus actos de campaña a modo, pues Santiago Taboada ha tenido exitosas reuniones con llenos totales de militantes y simpatizantes del Frente por la Ciudad de México, donde además los tres partidos políticos han hecho público su apoyo y cierre de filas a favor de Taboada. Cada día es más evidente que Morena se irá de la Ciudad de México. Los capitalinos necesitan seguridad, servicios públicos dignos, atención médica, medicinas de calidad, estancias infantiles, fuentes de trabajo y, por supuesto, se necesita un mejor lugar en donde se tenga oportunidad de vivir. Pero nada de eso lo hará Morena, porque miren, llevan más de 20 años y no lo han logrado hacer. Por supuesto que hoy, ya en la Ciudad de México, a Morena nadie le cree. Tan solo en esta administración de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres, aquí en la Ciudad de México han sumado casi 6,000 personas asesinadas, 500 secuestros, 5,000 desaparecidos. 8 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, tienen abandonado el sistema de transporte y tienen en este gobierno de Morena los niveles más altos de corrupción en todo el país. Por ello, urge un cambio. La Ciudad de México ha sufrido mucho con estos gobiernos populistas y es momento de que Morena se vaya al basurero de la historia. Ya viene el cambio que queremos y por ello celebro el convenio de coalición que en unidad suscribieron los tres presidentes, Andrés Ataide del PAN, Nora Arias del PRD e Israel Betanzos del PRI, para ir en alianza en total en estas 16 alcaldías de la capital. En otro tema, hoy seguirá la simulación para nombrar a quien sustituirá al señor Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al mediodía vendrán a comparecer aquí al Senado de la República las tres propuestas de López Obrador. Si tuvieran un mínimo de decencia, se excusarían de continuar con este proceso, ya que su imparcialidad está claramente comprometida. Lo seguiré diciendo, no apoyaremos las propuestas enviadas en la terna de López Obrador porque no cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministras. Convoco respetuosamente a mis compañeras y compañeros de la oposición a que de frente y de manera pública le digamos no a esta imposición que López Obrador quiere hacer de una ministra a modo, para que de manera transparente y pública mostremos nuestro voto de rechazo a la terna en el Pleno del Senado. La mayoría de Morena y sus aliados necesitan 10 votos para perpetrar esta irresponsable designación. Si en la oposición estamos firmes y unidos, esa terna no pasará. Vamos a sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senadora. Arrancamos con Carlos Guzmán, quien le hace dos preguntas. La primera, sobre lo dicho ayer por ministros de la Corte en la FIL de Guadalajara, sobre la inviabilidad de la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial y la respuesta de si a esas vamos, que expresó esta mañana el presidente López Obrador. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, el presidente López Obrador es un populista y como todo populista piensa que con mentiras va a convencer a la ciudadanía. Es claro que lo que él quiere no son ministros, jueces, magistrados íntegros que conozcan la Constitución, que defiendan a los mexicanos. Lo que él quiere es poner a puro subordinado. Lo que él quiere es adueñarse del Poder Judicial. Por supuesto que no vamos a acompañar
la propuesta de que sean electos mientras López Obrador esté obsesionado por adueñarse del Poder Judicial. Gracias, senadora. También Carlos Guzmán le pregunta su opinión sobre el tema de la destitución de senadores a cargo de la Suprema Corte expresada en la FIL y la respuesta de Santiago Krill sobre que esto no aplica por ser los legisladores funcionarios electos por voto popular y la destitución de estos es facultad de la Cámara de Diputados mediante juicio político. Sí, bueno, escuché el pronunciamiento del ministro Pérez Dayán y también escuché el comentario del licenciado Santiago Krill y me parece que los dos tienen razón. A ver, primero, el ministro Pérez Dayán claramente, como un docto de la Constitución, pues él sabe que se pueden destituir a los senadores irresponsables que no han cumplido con sus obligaciones y que no han nombrado a los comisionados. Lo tiene muy claro porque es una persona altamente especializada en derecho constitucional. Y también es cierto lo que dice el licenciado Krill, porque pues claramente hay unas dudas razonables, porque para destituir a los senadores irresponsables pues tendrían que pasar por un juicio político. Y el juicio político en estricto sentido pues lo tendrían que aprobar los mismos senadores. Así es que se ve altamente imposible que estos irresponsables senadores de Morena sean capaces de reconocer que no han hecho su trabajo y bajo esa lógica, pues evidentemente lo que nos urge es cambiar esta mayoría en el Senado de la República y que ya no haya una mayoría de Morena que solamente piense en cumplir los caprichos de López Obrador. Urge que el Senado de la República cambie en su conformación y eso estoy segura sucederá en 2024, para que tengamos ya senadoras y senadores que privilegien, que prioricen, que pongan por delante los intereses de los mexicanos y no como ahora sucede con esta mayoría morenista, pues que solamente piensa en ayudar a López Obrador y en cumplir con sus caprichos. Hoy tenemos una centena de nombramientos parados, sin hacerse, porque claro, López Obrador quiere menos poder para los organismos constitucionalmente autónomos, porque él quiere agandallarse ese poder. Pero eso va a cambiar en 2024. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Félix, tienes la palabra. Gracias, senadora. Muy buenos días a todos. Senadora, preguntarte primero, ayer en Tlapa, Guerrero, el presidente no lo dejaron participar maestros. Él dice que no son los de la coordinadora, sino que son conservadores, entonces el magisterio también se volvió conservador. ¿Qué señal nos manda? ¿Ya de verdad hay inconformidad en ese sector, senadora? Bueno, primero que nada decirte que evidentemente esto que se vivió ayer en Tlapa, en Guerrero, es una muestra clara de la exigencia de mucha gente que le creyó a López Obrador y que hoy se siente traicionada. No es un tema de conservadores, porque pues López Obrador ve conservadores en todos lados, ¿no? Ve conservadores en Guerrero, ve conservadores en la FIL, ve conservadores en todos lados. Lo que él no ve es la gran cantidad de errores que ha tenido su gobierno. Lo que él no ve es que en Guerrero están muy enojados porque no se atrevió a recorrer las colonias de Acapulco, porque no se atrevió a ir y estrechar las manos de los acapulqueños, de los guerrerenses, porque López Obrador vive en un mundo paralelo y no acepta la realidad. Por eso es que este tema no es un tema de conservadores, este es un tema de un México vivo, de un México que le reclama a este gobierno ineficiente y corrupto, de un México que por supuesto le va a dar la espalda a Morena en las próximas elecciones. Y yo estoy absolutamente convencida que vamos en la ruta correcta y que hoy la esperanza está en manos de Xóchitl Gálvez. A diferencia de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez
sí fue a la FIL, sí fue a Guerrero. Ya vimos que la señora Sheinbaum le dio mucho miedo ir a hablar con los intelectuales de este país. Hoy le llaman conservadores a aquellos que no piensan como López Obrador. Pues sin lugar a dudas, señor presidente, habrá millones y millones de mexicanos que, decepcionados de su gobierno, ya no piensan como usted. Y finalmente, senadora, preguntarte por lo que acabas de comentar. Dices que no apoyarán la propuesta del presidente para sustituir a Saldívar. ¿Será solamente en esta terna o en la que sigue, o finalmente le darán la posibilidad que el presidente nombre a quien quiera? Bueno, en estricto sentido, hoy estamos hablando de esta terna impresentable que ha mandado López Obrador. En esta terna se ve claramente que el presidente no quiere una ministra, lo que quiere es una subordinada. El presidente no quiere a una integrante más de la Suprema Corte de Justicia, lo que él quiere es una empleada que le obedezca. Así es que, por supuesto, esta terna no la vamos a acompañar, y si esta terna se rechaza, como así debería de suceder, bueno, pues esperaremos una segunda terna si sigue en su necedad, porque ya sabemos que lamentablemente es aferrado y necio. Si sigue el presidente López Obrador en su necedad de querer poner una ministra a modo, por supuesto nosotros seguiremos reclamando que eso no es ni constitucional ni ético. Gracias, senadora. Gracias, Gallo. Senadora, tenemos una pregunta en el chat de Víctor Hugo Barrera. Le pregunta, se dice que Andrés Manuel pretende imponer a Ernestina Godoy luego de rechazarle el sábado, rechazarle las ternas propuestas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, pues esperaremos primero a poder rechazar esta terna. Por eso es que yo conmino, yo respetuosamente invito a mis compañeras y compañeros de la oposición a que mostremos nuestro voto, a que claramente México se dé cuenta que rechazamos esta terna irresponsable, que a todas luces está en contra de la Constitución, pero que además es inmoral. Y una vez que no tengan las 2/3 partes para aprobar a nadie de esta terna, que es verdaderamente lastimosa para México, pues esperaremos cuál es la definición del presidente de la República. Y miren, la fiscal Carnal, sin lugar a dudas, está cumpliendo todas las instrucciones del presidente de la República. Pues ahí la vemos, que está más preocupada por perseguir a la oposición que por investigar los robos a casa habitación, los robos en transporte público, los robos que están disparadísimos en la Ciudad de México, o las desapariciones de las mujeres, que también es algo brutal lo que está pasando en la Ciudad de México. En lugar de estar haciendo su trabajo, pues está más preocupada por estar hostigando a la oposición. Si el premio que le quiere dar el presidente es mandarla en una terna para ser ministra, pues ya tendremos que litigar en su momento si esa decisión se da. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos, y les estaremos enviando los materiales conforme vayan estando construidos. Gracias. Claro, muchas gracias, querido Sergio. Gracias siempre a ti y a tu equipo de trabajo, y por supuesto gracias a quienes se conectan en estas contramañaneras. Para mí es un gusto estar trabajando con ustedes todas estas semanas, estos años ya, y por supuesto a seguir construyendo a futuro. Les mando un abrazo.